Mi futuro esposo arruinó nuestra boda, así que lo dejé en el altar. Ahora sus padres quieren comprarme una casa para arreglar su error, pero él exige que se la dé porque no tiene dónde vivir. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Hola. Se suponía que me iba a casar el mes pasado, pero eso no sucedió porque mi exprometido Scott es un tonto. Y ahora me está volviendo loca porque sus padres quieren comprarme una casa para compensar su mal comportamiento, y él piensa que no debería aceptarla. Y no sé qué hacer. Ahora un poco de contexto. Scott y yo tenemos 25 años. Nos conocimos en la universidad y hemos estado juntos desde la graduación. Él no me invitó a salir antes, aunque teníamos una relación de coqueteo desde que nos hicimos amigos en nuestro segundo semestre. Sin embargo, después de graduarnos, finalmente reunió el valor para invitarme a salir, y yo dije que sí. Después de salir por un par de años, me propuso matrimonio el año pasado, y yo acepté. Él y yo teníamos una relación perfecta, y no pensé que algo podría salir mal, pero, vaya que estaba equivocada. Antes de mí, Scott solo había estado con otra mujer, y esa era su amor de la infancia. Vamos a llamarla Caroline. Nunca la había conocido personalmente, pero había visto un par de fotos de ella en sus anuarios de la escuela preparatoria. Habían sido votados como la mejor pareja cuando se graduaron, y tenía sentido porque habían estado juntos desde la escuela media. Él nunca habló de ella, pero supe por un par de sus amigos que habían sido inseparables mientras crecían. Habían sido mejores amigos cuando estaban en la escuela primaria, lo que se convirtió en una relación en la escuela media, y para cuando estaban en la preparatoria planeaban casarse. Desafortunadamente, no funcionó para ellos porque el padre de Caroline quería que ella fuera a una escuela de negocios en Nueva York, que estaba muy lejos. Intentaron hacer que las cosas funcionaran y continuar con la relación a larga distancia, pero no pudieron, y eso llevó a muchas peleas. Así que rompieron unos meses después de que comenzara la universidad. No sabía nada de esto hasta mucho después, porque Scott me presentó a sus amigos de la escuela después de que ya llevábamos 3 meses juntos. Me pareció extraño que no hubiera mencionado nada sobre Caroline cuando comenzamos a salir, porque parecía algo bastante significativo como para omitir contármelo, ya que habían estado juntos durante tanto tiempo. Incluso tenían planes de casarse después de la universidad, además del hecho de que cuando rompieron Scott y yo ya éramos amigos y teníamos un poco de coqueteo lindo. No tenía idea de que estaba luchando con una ruptura en ese momento, incluso después de que comenzamos a salir. No me dijo nada sobre Caroline, y como había eliminado todas las fotos de ella de sus redes sociales, tampoco pude enterarme por mí misma mientras lo espiaba antes de comenzar a salir. No creo que sus amigos de la escuela hubieran mencionado a Caroline tampoco, pero uno de ellos cometió un desliz el día que supe de ella. También había sido el día de nuestra primera gran pelea como pareja, así que lo recuerdo bastante claro. Era su cumpleaños, y había invitado a todos sus amigos de la escuela para que pudiera presentármelos y pudiéramos cenar juntos. Ya había conocido a su familia, y como estábamos en la universidad juntos, también conocía a ese grupo de amigos. Estas eran las únicas personas que no me conocían. Así que organizamos una cena especial el día de su cumpleaños para que pudieran conocerme. Pero en realidad fui yo quien llevó a conocer mejor a Scott ese día. Mientras hablábamos después de la cena, Scott salió de la habitación para atender una llamada de un pariente, ya que sus amigos estaban haciendo mucho ruido para molestarle, como suelen hacer los chicos. Una vez que él estaba afuera, uno de sus amigos mencionó que estaba contento de ver que él y yo éramos tan felices juntos porque sinceramente no había esperado que Scott pudiera superar lo de Caroline. Me sorprendió cuando dijo eso, porque en ese momento no tenía idea de quién era ella, y se dieron cuenta de eso de inmediato cuando mi expresión cambió y pregunté de quién hablaban. Intentaron restarle importancia, pero el secreto ya estaba al descubierto, y les presioné para que me dijeran de quién estaban hablando, así que se vieron obligados a contarme sobre Caroline y su historia con Scott. Probablemente sabían que habían cometido un error e intentaron disimularlo haciendo que pareciera que no era gran cosa, pero tan pronto como escuché que Caroline y Scott habían estado juntos desde la escuela preparatoria y tenían planes de ir a la universidad juntos, supe que esto era importante y tenía que confrontar a Scott al respecto. Una vez que todos se fueron, decidí mencionar a Caroline y preguntarle a Scott por qué era la primera vez que oía hablar de ella. Porque me parecía que estaba tratando de ocultar una parte muy importante de su vida y esconderla de mí. En ese momento, pude notar que se sentía muy incómodo hablando de esto, porque seguía diciendo que no era gran cosa e intentaba restar importancia a la relación. Intentó convencerme de que Caroline no significaba nada para él, y que solo había sido una tonta relación de preparatoria, la cual ya había superado por completo. Pero no le creí porque me dolió que no me hubiera contado nada sobre esta mujer. Insistí en que me dijera todo porque era importante para mí saberlo, pero él no creía que Caroline tuviera algo que ver con nuestra relación y se negó a hablar sobre ella. Cuando seguí presionándolo, me gritó y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Eso llevó a nuestra primera gran pelea,
y terminé pasando la noche en casa de un amigo porque había sido simplemente horrible ese día. Me dijo que no era su trabajo hacerme sentir menos insegura, especialmente cuando se trataba de una relación pasada de la que ni siquiera quería hablar. Pasó por alto completamente el hecho de que había mantenido esto en secreto sin ninguna razón real y lo convirtió todo en algo sobre mí y mis problemas, diciendo que me estaba volviendo insegura por una relación pasada de la preparatoria, y eso demostraba que tenía una falta de confianza en esta relación, por lo que era un insulto para él. De alguna manera, me convenció de que me estaba molestando sin razón, y que la única razón por la que no me había contado sobre Caroline era porque sabía que reaccionaría exactamente como lo hice y me molestaría porque había estado con ella durante mucho tiempo, pero me negaría a creerle si decía que ya no significaba nada para él y seguía sintiéndome celosa e insegura por ella. Lo jugó de manera bastante astuta, y unos días después de la pelea, comencé a pensar que probablemente hice un problema más grande de lo que era necesario y exageré todo. Así que le pedí disculpas, y él me perdonó con tal de que le prometiera que no volvería a mencionar a Caroline. Me dijo que la razón por la que no quería hablar de ella era porque ella era realmente pegajosa y molesta, y le avergonzaba hablar de ella porque solo le recordaba que había desperdiciado tantos años de su vida con ella, y no quería perder más tiempo hablando de ella cuando ahora estaba conmigo. Así que le prometí que no la mencionaría de nuevo, y decidimos dejar atrás esa pelea. Me encontré varias veces con su amigo de la escuela después de eso, y Caroline solo surgió una vez porque supongo que él probablemente les había instruido a todos que no hablaran de ella a mi alrededor nunca más. La última vez que escuché sobre ella fue solo un par de semanas después de la pelea, cuando me encontré en la tienda de comestibles con el amigo que había mencionado a Caroline la primera vez que nos conocimos. Me dijo que Scott les había contado sobre la pelea que tuvimos, y sintió que necesitaba disculparse por ello porque no era su lugar decir nada sobre sus relaciones, pasadas o presentes, y se sentía mal por haber causado una pelea entre nosotros. Me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, especialmente si se trataba de Caroline. Independientemente de la duración de su relación, nunca había visto a Scott tan feliz con ella como lo había estado conmigo. Probablemente lo dijo para controlar los daños, pero me lo creí y me hizo sentir realmente feliz porque esto significaba que todo lo que Scott había dicho sobre haber superado por completo a Caroline era cierto. Y la razón por la que era tan reservado cuando se trataba de ella era realmente por lo que había dicho, y no porque todavía estuviera enamorado de ella o algo así. Y esa fue básicamente la última vez que alguien mencionó a Caroline. Su familia sabía que era mejor no hablar de ella a mi alrededor, y sus amigos habían aprendido la lección, así que nunca volví a escuchar sobre ella. Y unos meses después, había olvidado por completo ese episodio. Seguimos adelante con nuestras vidas después de eso, y las cosas iban simplemente geniales entre nosotros. Tuvimos algunos altibajos como cualquier otra pareja, pero no era nada fuera de lo común y no tenía ninguna duda sobre casarme con él. Pero supongo que debería haber tenido, porque nuestro matrimonio terminó por no llevarse a cabo por culpa de Caroline, irónicamente, así que supongo que debería haberla tomado más en serio. En lugar de tener demasiada confianza en la fortaleza de nuestra relación. Las cosas habían estado bien incluso hasta la mañana de la boda, y Scott estaba tan feliz como nunca lo había visto. Literalmente no había manera de que yo, o literalmente cualquiera, pudiera haber predicho lo que estaba a punto de suceder. Incluso había caminado hacia el altar y él estaba a punto de decir sus votos cuando sucedió la peor pesadilla de cualquier novia. Caroline entró corriendo por la entrada principal y exigió que detuviéramos la ceremonia, y diciendo que no podía permitir que esto sucediera, especialmente cuando sabía que Scott era su alma gemela. Sabía cómo era Caroline. La había visto antes en las fotos del anuario, y había deseado no tener que verla nunca en la vida real, porque no podía imaginar ninguna circunstancia feliz que llevara a nuestro encuentro. Estaba en shock y me congelé allí en el altar, al igual que Scott y todos los demás que estaban presentes. No teníamos ninguna medida de seguridad porque se suponía que esta iba a ser una ceremonia privada e íntima, y realmente no había muchos invitados que supieran de esto de todos modos, así que contratar un equipo de seguridad no parecía una prioridad. También estábamos celebrando esta ceremonia en la propiedad del tío de Scott, que no estaba abierta al público, y la mayoría de la gente no sabía sobre ella. Me arrepentí de todo eso después, una vez que me di cuenta de que la boda no iba a suceder. Pero mientras estaba allí en el altar esperando a que alguien dijera algo, lo único en lo que podía pensar era que Scott obviamente la echaría y no entretendría esto, porque en el pasado había dejado muy claro que no le agradaba. Así que se pueden imaginar lo horrorizada que estaba cuando, en lugar de decirle que se fuera, Scott comenzó a hablar con ella y a preguntarle cómo había logrado encontrarnos, ya que no habíamos publicitado los detalles de nuestra boda. Parecía haberse olvidado de los votos por completo y simplemente estaba teniendo una conversación con ella mientras todos parecían confundidos. Los dos me ignoraron por completo, y ella comenzó a confesarle su amor en nuestra boda. Le dijo que se había enterado de la boda porque aún estaba en contacto con un par de sus amigos de la escuela, y ellos lo habían mencionado casualmente un par de semanas antes. Le dijo a Scott que nunca había dejado de amarlo, pero que no había regresado todos esos años porque su ruptura había sido muy amarga y había estado esperando a que él volviera.
Cuando escuchó que había comenzado a salir conmigo pensó que iba a renunciar a él. Pero después de enterarse de que estábamos a punto de casarnos, se dio cuenta de que no podía dejar que esto sucediera porque entonces se arrepentiría por el resto de su vida. La única razón por la que incluso llegó tarde a la ceremonia fue por el tráfico, y en realidad tenía la intención de llegar aproximadamente una hora antes de que comenzara la ceremonia y hablar con él en persona. Pero eso no había sido posible, y por eso tuvo que interrumpir la boda después de que ya había comenzado. Ella le dijo que lo amaba y siempre lo había hecho, y ahora dependía de él si quería arreglar las cosas con ella. Pero si estaba seguro de mí, entonces ella se iría de la ceremonia y todos podríamos fingir que esto nunca había sucedido. Esta discusión había estado ocurriendo justo delante de mí, y curiosamente, ya que él realmente la estaba entreteniendo, nadie sabía si echarla o simplemente dejarlos hablar. Cuando Caroline dijo que se iría si Scott estaba seguro de mí, pensé que finalmente le iba a decir que se fuera porque la oportunidad de hacerlo estaba justo ahí, y de hecho estaba dispuesta a perdonarlo incluso hasta ese momento. Pero en lugar de decir que estaba seguro de mí y que iba a seguir adelante con la boda, comenzó a discutir con ella en lugar de simplemente hacerlo normal. Le dijo que había sido injusta con él al asistir a una universidad diferente y romper con él, porque eso nunca había sido parte del plan. Y ahora ella estaba allí confundiéndolo solo porque no había sido capaz de decidirse. La acusó de ser egoísta y de nunca pensar en sus sentimientos, y Caroline se disculpó por ello y trató de decirle que cambiaría. Para entonces, habían pasado casi 10 minutos desde que interrumpió la ceremonia, y yo había vuelto en mí. Estaban teniendo una conversación en toda regla sobre el pasado, y me di cuenta de que esto se estaba convirtiendo en todo sobre ellos. Yo no era más que un personaje secundario en ese momento. Me sentí increíblemente herida de que Scott estuviera teniendo esta conversación en lugar de simplemente mostrarle la salida, y todos los ojos estaban puestos en ellos ahora. Incluso mis padres y mis damas de honor estaban congelados en sus lugares porque no sabían qué hacer, y ni siquiera puedo culparlos por eso porque todo lo que estaba sucediendo era tan extraño. No podía soportarlo más. Así que decidí irme, porque me quedó cada vez más claro que, sin importar lo que Scott dijera, todavía tenía algunos sentimientos por Caroline y me había estado engañando todo el tiempo. Incluso cuando comencé a alejarme del altar no intentó detenerme y solo dijo que se pondría en contacto conmigo cuando hubiera lidiado con la situación en cuestión, y que podía esperar en mi habitación de hotel hasta que hubiera resuelto las cosas aquí. Una vez dentro de mi habitación, me derrumbé por completo porque me parecía una locura que en vez de echarla del lugar, Scott realmente estaba tratando de hablar con ella y empeorando todo más de lo que ya estaba. Se suponía que el día de mi boda sería el día más feliz de mi vida, pero debido a Scott y Caroline, se convirtió en una completa pesadilla. Algo sacado directamente de una comedia romántica mal hecha. Y resulta que no era la protagonista aquí. Era la idiota que es abandonada el día de su boda porque el chico todavía está enamorado de su ex, pero he sido demasiado ciega y estúpida para darme cuenta antes, mientras tenía un colapso en mi habitación. Mis padres y mis damas de honor vinieron un poco más tarde, tal vez 15 minutos después de que me fui y me dijeron que habían salido del lugar porque Scott y Caroline todavía estaban hablando y se habían excusado para tener una conversación privada antes de regresar a la ceremonia. No podía creerlo y comencé a llorar de nuevo, porque en ese momento ya no había esperanza y sabía que no me iba a casar ese día. Mis padres me dijeron que les habían dicho a todos los invitados de nuestro lado de la familia que se fueran a casa y luego subieran a mi habitación porque no pensaban que la boda fuera a suceder. Me ofrecieron llevarme a casa con ellos porque esto era bastante insultante para todos, y acepté. Así que en lugar de esperar a que Scott terminara su conversación con Caroline y finalmente viniera a hablar conmigo, decidí volver a casa con mis padres. Mis damas de honor se ofrecieron muy amablemente a hacerse cargo de la situación con los invitados para que yo pudiera enfrentar esto por mi cuenta, y en menos de una hora, ya había empacado mis cosas y estaba de camino a casa con mis padres. No dejé de llorar durante el viaje en coche mientras mi madre intentaba consolarme, pero aún así, una pequeña parte de mí esperaba que tal vez Scott me llamara y me pidiera que regresara, o que me rogara perdón. Y entonces todavía podríamos casarnos porque me negaba a creer que esto me estaba pasando ahora mismo. Sin embargo, él no intentó comunicarse conmigo hasta la noche, y solo fue para explicarme que había decidido no casarse ni volver con Caroline, porque sentía que ninguna de esas opciones era adecuada para él en este momento, y necesitaba estar solo por un tiempo para poder aclarar cómo se sentía acerca de ambas en su propia cabeza antes de llegar a una conclusión. Así que todo eso no sirvió para nada. Finalmente, en el mensaje de texto, me dijo que había estado hablando con Caroline durante mucho tiempo y que habían discutido todo lo que había quedado sin decir durante su ruptura. Al hacerlo, se dio cuenta de que tal vez no había superado completamente lo que sentía por ella, y por eso le resultaba tan difícil hablar de ella. Pero ahora no podía huir más de sus sentimientos, y no pensaba que eso fuera justo para mí. Así que estaba rompiendo con ambas hasta que tuviera claro lo que sentía. Mencionó que sus padres se encargarían de todos los gastos, para que no tuviera que preocuparme por nada de eso. Luego dijo que lamentaba mucho lo que había sucedido, arruinar lo que se suponía que iba a ser un día hermoso.
Dijo que esperaba que pudiera perdonarlo algún día, pero hasta entonces, sentía que debíamos tomarnos un tiempo separados. Cuando leí ese mensaje, juro que comencé a llorar tan fuerte que casi vomité porque estaba devastada. Me sentí físicamente enferma durante los siguientes días y ni siquiera podía volver a mi casa, así que tuve que quedarme con mis padres mientras me cuidaban para que me recuperara. Los padres de Scott se encargaron de todo y fueron bastante amables. Se comunicaron conmigo unos días después del día de la boda y me pidieron disculpas por lo que su hijo había hecho. Me dijeron que estaban realmente avergonzados por todo lo que había sucedido y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para compensarme. Pero yo no podía pedirles nada, porque esto no era culpa de ellos. Eran personas realmente decentes, y el comportamiento de Scott era solo cosa de él. Ellos no tenían nada que ver con eso. Así que eso fue todo. Y una vez que se pagaron a los proveedores de la boda, decidí tomarme un descanso y simplemente procesar todo lo que había sucedido, porque no todos los días pasas meses planeando una boda con un hombre al que amas, solo para que sea arruinada por su exnovia. Ahora puedo bromear sobre ello porque ha pasado casi un mes, y he estado hablando sobre esto en terapia y tratando de trabajar mis sentimientos, pero aún duele. No tengo idea de lo que Scott había estado haciendo, porque había desactivado todas mis redes sociales y lo había bloqueado de todas partes después de que le respondí a su mensaje de texto y le dije que le estaba facilitando decidir entre Carolina y yo al eliminarme de la ecuación. Que ahora no tenía que elegir más. Como ya mencioné, después de enviar ese mensaje lo bloqueé y él ya no intentó comunicarse conmigo. Sin embargo, hace unas semanas, sus padres me hicieron una visita y me dijeron que habían recibido una gran cantidad de dinero porque su padre acababa de ser nombrado CEO, y eso venía con un aumento salarial significativo. Así que ahora querían comprarme una casa propia, lo cual ya habían estado planeando hacer de todos modos. Originalmente iba a ser un regalo de bodas para Scott y para mí, pero ahora sería un regalo solo para mí, para compensar lo que había sucedido. He estado viviendo con mis padres desde el día de la boda, porque la casa en la que solía vivir antes era una que Scott y yo habíamos alquilado juntos, y tenía miedo de encontrarme con él si volvía, y no quería eso. Mis damas de honor fueron las que empacaron todas mis cosas y las llevaron de vuelta a casa para mí una semana después del día de la boda, y me dijeron que la casa estaba completamente vacía cuando llegaron allí, así que sabían que Scott no había estado por allí y se había llevado sus cosas antes que yo. Hablé con el propietario, y también confirmó que Scott había cancelado el contrato, y ahora yo era su única inquilina. Así que le conté lo que había sucedido y le dije que no volvería, porque era realmente difícil para mí regresar a nuestro hogar, y tampoco podía volver por razones prácticas. El alquiler sería demasiado alto para pagarlo yo sola. Así que ahora no tengo otro lugar a donde ir. También sé que no puedo vivir con mis padres indefinidamente. Y si sus padres fueron lo suficientemente amables para ofrecerme un lugar, entonces no veo ninguna razón para rechazarlo. Pero Scott se enteró de esto de alguna manera y desde entonces ha estado acosándome desde diferentes números de teléfono para intentar presionarme para rechazar la oferta. Porque, aparentemente, ahora está sin hogar y ha estado viviendo en su coche durante las últimas semanas. Cree que tiene derecho a la casa y que yo debería decirles a sus padres que no, para que se acerquen a él en su lugar. No me ha explicado nada, es decir, sobre cómo terminó sin hogar y viviendo en su coche, o porque no está en buenos términos con sus padres, y dice que no es asunto mío. Pero sigue diciendo que no puedo aceptar la oferta porque él necesita una casa más que yo en este momento y sería muy egoísta de mi parte decir que sí. Realmente quiero un lugar propio, y no creo que haya nada malo en aceptar la oferta de sus padres. Actualización 1. Le dije a Scott que no le daría el beneficio de la duda a menos que me dijera la verdad sobre cómo terminó sin hogar, y finalmente me confesó que después del día de la boda, decidió renunciar a su trabajo e irse a buscar su alma. Ni siquiera esperó las 2 semanas y simplemente se fue. Terminó pasando una semana en las islas japonesas y gastó mucho de su dinero. No mantuvo contacto con nadie durante esa semana, ni siquiera con sus padres. Esperaba que sus padres lo ayudaran dejándolo vivir con ellos cuando regresara, pero obviamente estaban muy enojados porque había desaparecido sin decir una palabra y ni siquiera se molestó en darles una explicación, y ahora esperaba que lo ayudaran solo porque había regresado. Así que tuvieron una gran pelea y terminó diciéndoles que no necesitaba su ayuda. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía a dónde ir, ya que había terminado su contrato de alquiler de nuestra antigua casa, y no podía contar con sus padres. Podría conseguir un nuevo apartamento, pero eso llevaría algo de tiempo. Y no tenía un ingreso estable en este momento. Así que también tenía que buscar trabajo. No podía vivir con ninguno de sus amigos tampoco porque también había peleado con ellos después del día de la boda, por ser tan indiscretos con Carolina y contarle los detalles de la boda, y ninguno de ellos le hablaba más, así que no tenía a nadie en ese momento. Se enteró de la oferta de sus padres hacia mí por parte del agente inmobiliario de su padre.
ese tipo no sabía que la boda se había cancelado y se había puesto en contacto con él para preguntarle qué tipo de casa estaba buscando, porque había supuesto que cuando el padre de Scott le dijo que comenzara a preparar una lista de propiedades potenciales, probablemente se refería al regalo de bodas que habían discutido antes. Entonces se acercó a Scott, y así es como se enteró de que su padre estaba comprando una casa, y supo que era para mí porque su padre le había dicho a su agente inmobiliario que buscara lugares cerca de mi lugar de trabajo. Fue realmente impresionante, porque debió haber hecho mucho trabajo de investigación para llegar a esa conclusión. Pero ahora que sabía la verdad y todas mis preguntas habían sido respondidas, ya no tenía uso para él. Así que desconecté la llamada una vez que terminó de hablar. También bloqueé ese número. Fue algo realmente cruel, pero no me importa. Lo que él me hizo fue mucho peor que esta mezquindad. Así que ahora tengo un pase libre para todo. Actualización 2. Finalmente me puse en contacto con los padres de Scott, y les dije que estaba lista para aceptar su oferta porque realmente sentía que lo merecía. También les conté sobre la situación de Scott y me dijeron que estaban listos para ayudarlo tan pronto como entrara en razón y les pidiera disculpas. Pero si no podía asumir sus errores, entonces no había mucho que pudieran hacer por él. Y estoy de acuerdo con ellos. Ya es hora de que aprenda a resolver sus propios problemas. Ha estado tratando de contactarme desde que le colgué la última vez, pero esa puerta ya está cerrada. Espero que se dé cuenta de eso y deje de perder el tiempo porque es bastante vergonzoso. Actualización 3. Hola. Han pasado un par de semanas desde la última actualización y me he mudado oficialmente a mi nueva casa. Los padres de Scott y mis padres fueron de gran ayuda, y recientemente incluso organicé una fiesta de inauguración donde todos estaban invitados, incluidos mis invitados a la boda, porque quería que todos pasaran un buen rato ya que todos habían sido realmente amables y serviciales después del fiasco de la boda. Todos me felicitaron porque parece que estoy mucho mejor que la última vez que me vieron, y realmente lo estoy. Me siento mucho mejor ahora. En cuanto a Scott, realmente no sé en qué anda. Un par de mis amigos me contaron, después de investigar un poco en línea, que se ha mudado con Caroline. Al menos eso es lo que parece en las redes sociales, porque definitivamente está viviendo en la casa de una mujer, eso es seguro, dado la decoración femenina y todo, pero ahora no me importa. No me importa. Él puede vivir donde quiera, siempre y cuando sea lejos de mí. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides comentar, compartir, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.